Bienvenidos a la sección de economía. Esta semana es la última semana del curso virtual. En la última semana del curso virtual haremos en sí toda una introducción a la economía. El primer día, una introducción de la introducción. Haremos un pequeño recuento de qué trata la economía. Mañana hablaremos sobre las escuelas de pensamiento económico, muy ligado a esta primera parte que vamos a ver hoy. También miraremos el tercer día específicamente la teoría del valor como principal fuente de las teorías críticas en economía. El cuarto día hablaremos un poco sobre el capital, sobre la acumulación del capital, que es fundamental para todo analista, líder social y analista político y económico de la sociedad, tener claro cómo es el sistema y sobre las bases sobre las que se construye ese pensamiento del sistema. Y por último, hablaremos un poco de macroeconomía. Eso sería el día viernes. Entonces, espero con entusiasmo que miremos el tema. En el foro estará disponible para todos, para que las inquietudes, los conceptos, todas estas partes que no estén claras, podamos clarificar definiciones o conceptos de economía. Ojalá todos aprovechen este curso para aclarar los conceptos que tengan, sin ninguna pena se manifieste cualquier inquietud respecto a la economía. Entonces, esa es la idea que nos acompaña. Soy economista de la Universidad de Antioquia, he sido docente en universidades privadas y bastante tiempo docente también de temas económicos y de sistemas en la escuela popular, en la NEPO. Entonces, bienvenidos nuevamente y perdonen lo reiterativo de la bienvenida. Bueno, entremos en materia. Entrar en materia es plantearnos la pregunta: ¿qué es la economía? ¿Qué es la economía? Desde ahí, hay que decirlo, desde tratar de definir economía es donde empiezan a aparecer grandes diferencias en cuanto a lo que concebe o lo que se concibe como economía, como el estudio de la economía. Para muchos economistas hay una definición de economía, para otros es completamente el contrario, y en absolutamente todos los temas en economía las diferencias entre nosotros los economistas es grandísimo. El punto reside desde la definición hasta la manera de concebir y ver el funcionamiento del sistema económico. Simplemente nos ponemos de acuerdo en conceptos y definiciones, porque si vamos a mirar el fondo de cada uno de los temas, en la economía las diferencias conceptuales son grandísimas. Hay que decir entonces que la mayoría de los textos conciben la economía como un estudio entre necesidades de las personas y cómo se satisfacen a través de la distribución y la producción. Esa es como la definición que principalmente rodea los términos de economía. Otros preferimos decir que la economía es un estudio de relaciones, y cuando decimos un estudio de relaciones estamos hablando de un estudio de relaciones sociales. No estamos hablando de una relación entre personas y objetos, como fue la primera definición que di, sino que es una definición que implica relaciones entre todos los seres humanos construyendo sociedad. Desde la definición entonces podemos ver que concebimos el acto de producir
de una manera muy diferente. Concebimos todos, lo concebimos de una manera que ya implica grandes cosas sobre el fenómeno económico. Hay que decir que la economía es vista por muchos como una ciencia y por otros es vista simplemente como una disciplina. La ciencia, porque pues la ciencia tiene un grado de experimentación, tiene un grado de llevar al laboratorio pruebas y llevar hechos demostrables, mientras que en las disciplinas no necesariamente hay una demostración. Y esto se ve, esta diferencia entre ciencias y disciplinas se ven en todos los pensamientos económicos. Por ejemplo, el marxismo, que es la principal fuente de las teorías críticas, consideraba que la única teoría científica sobre los temas económicos era pues su propia teoría, la teoría marxista, la consideraba científica, y mientras consideraba las demás como teorías no científicas. Y así sucesivamente, pues a medida que han venido pasando diferentes pensadores económicos, muchos consideran que la economía no es una ciencia, sino una disciplina, y otros muchos consideran que lo contrario es científica al tener muchas construcciones metodológicas enfocadas a ese punto, construcciones metodológicas enfocadas a tratarlo como si fuera una ciencia. Bueno, compañeros, esta es la primera parte, la parte de las definiciones económicas. Vamos a introducir el otro aspecto, y es cómo se considera la economía con respecto a las otras disciplinas. Tenemos que decir que hasta no hace mucho no quedaba duda de que la economía era la ciencia o la disciplina por excelencia de las áreas sociales. Esto es lo que se conoce en el ámbito académico, o es conocido en el ámbito académico como el término de determinismo económico. Considerar que la economía es determinante para el resto de las disciplinas sociales. Entonces, para comprender la historia, para comprender la sociología, para comprender el derecho, para comprender muchas otras ciencias o otras disciplinas sociales, es fundamental la economía. La economía sería la madre de cada una de ellas. Esto se puso en cuestión, esto se puso en duda, y al ponerse en duda se hablaba de que la economía que las sociedades no se podían ver con un determinismo económico, sino con un determinismo más amplio. Bueno, independientemente de esa discusión, hay que reconocer que una sociedad no se explica solo y exclusivamente desde lo económico, y el diálogo, el discurso con las otras áreas es fundamental para explicar la sociedad, pero también es sabido que ocupa un papel muy importante respecto a las áreas sociales, porque la economía es como si fuera un eje transversal de todas las áreas sociales. No hay área social que no incluya dentro de sus pensum, incluya temas de conceptos económicos y de economía. Para un líder social, un dirigente social, la comprensión del fenómeno económico es importantísimo, porque es la única manera de explicar sus reivindicaciones, o de explicar en qué consiste el avance de la sociedad en temas sociales y progresistas. Obligatoriamente pasa por los temas económicos. Entonces, compañeros, si podemos decir que la economía no es el determinante
final de la construcción de una sociedad, sí ocupa un lugar muy importante. Bueno, y eso es expresión de lo que yo pues a las conclusiones que yo he llegado, pero como en todo pueden haber debates divergentes. Bueno, también queremos hablar de las diferentes divisiones que tiene la economía. Acá, dependiendo del tipo de economista, pues diríamos que también hay diferencias. Yo voy a tratar de explicarles un poco las diferentes divisiones que tiene la economía desde un esquema propio, un esquema que he construido, porque el esquema reconocido no es propiamente este. Vamos a ver si a medida que vamos mirando en cómo se divide la economía, entonces les voy contando las otras apreciaciones que hay al respecto. Bueno, la primera gran división de la economía es la teoría. Ese es el primer campo de estudio, la teoría pura, lo que nosotros conocemos como la teoría pura. La teoría pura se asemeja, y casi siempre se quiere explicar de esta manera, y es donde tiene su acento más fuerte para decir que es científica, es que la teoría económica espera explicar de una manera más exacta todos los fenómenos económicos. ¿Por qué la gente vende? La gente por qué compra, la gente por qué paga un salario, qué es el precio, qué es el valor, qué es la riqueza, qué es el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno de los términos que se hablan en economía se les da una perspectiva teórica pura, y esa discusión teórica pura es el gran campo de la economía. Esa es la primera gran división de la economía. Está el segundo, que no es menos importante, y la segunda tiene que ver lo podríamos llamar, con los temas macroeconómicos. Los temas macroeconómicos podríamos llamarlos como los temas más descriptivos del funcionamiento económico. La parte descriptiva tiene que ver con el análisis de los grandes agregados que hay en la economía. Cuando digo grandes agregados me refiero a las sumas, a las cuentas de todo lo que se mueve en un sistema económico. Este es más descriptivo, más instrumental. No significa que por eso no tenga teoría, también tienen teorías, y las teorías también tienen grandes representantes. Pero a diferencia de la teoría económica, no pretende explicar la causa de los fenómenos. Me refiero a la causa última. Para explicarme mejor, pongamos un ejemplo. Todos sabemos que las cosas caen al piso, y eso suena como lógico. Cuando decimos que las cosas caen, pues uno se debe preguntar, bueno, ¿y por qué las cosas caen? ¿Por qué, sabiendo que este planeta es redondo, el mar no se sale del planeta, sino que queda metido dentro del planeta? Entonces todos sabemos que por la ciencia es explicado por la teoría de la gravedad. Pues en economía pasa lo mismo. Una cosa es explicar el empleo o el desempleo, la inflación, el crecimiento de los precios, o explicar el crecimiento o no crecimiento de la economía, que sería correspondiente a la macroeconomía, y otra es por qué alguien emplea a otro, por qué se le paga lo que se le paga, de a dónde sale el valor de las mercancías, o de a dónde sale el precio que se paga por una mercancía, que es muy diferente a los temas macroeconómicos. Entonces, la explicación de las causas, es decir, la explicación de la gravedad, en el caso de economía, sería la teoría pura, mientras que la macroeconomía explicaría cuántos mangos o cuántas manzanas se le cayeron a Newton, y no precisamente por qué se le cayó la manzana a Newton.
un ejemplo un poco fuerte, pero era para que entendiéramos. Bueno, el tercer gran campo de estudio de la economía, es la historia. En los últimos años, este campo de estudio de la economía ha perdido importancia, pero es un campo fundamental porque explica las relaciones sociales relaciones sociales de producción, o sea, cómo la gente se relaciona para satisfacer necesidades en el pasado hasta nuestros días, y ese fue un gran campo de estudio. Este campo de estudio lo ha cedido un poco la economía a la historia, pero también porque ha venido dominando más los pensamientos económicos que nosotros llamamos dominantes o neoliberales, pues los estudios de la historia económica, pues en todo caso han perdido un poco de peso dentro de nuestra disciplina. Lo mismo pasa con otros temas. Por ejemplo, las teorías del desarrollo. Las teorías del desarrollo también han venido perdiendo importancia dentro del estudio económico por las mismas causas. Los pensamientos económicos dominantes son los pensamientos económicos del neoliberalismo. Estos pensamientos económicos del neoliberalismo han hecho entrar en desuso el estudio de las teorías del desarrollo. En el pasado, no muy lejano, en los 60, 70, los años 60 y 70, un gran campo de estudio de la economía era el tema de las teorías del desarrollo. Existían gran cantidad de temas de teoría del desarrollo que estaban preocupados por hacer que los pueblos consiguieran mejores circunstancias de vida, y esta preocupación pues se veía reflejado en los estudios de las teorías del desarrollo. Ahí el capital era un tema supremamente importante, porque a partir del estudio de la acumulación, de cómo se acumula capital y cómo se llega al desarrollo a través de la acumulación de capital, era que venían muchas teorías del desarrollo. Pero bueno, como les acabo de decir, esto se ha perdido un poco. Y por último, tenemos que decir que un gran campo que tiene la economía es lo que conocemos como las teorías de la economía aplicada. En las teorías de la economía aplicada encontramos varios. Entre ellos están las finanzas. El estudio financiero es una rama de la economía y se considera como economía aplicada. Otro de los grandes temas es la utilización de las estadísticas y de la ingeniería para los temas de la producción, que para eso se construyeron las carreras de ingeniería administrativa como carreras de la economía aplicada, para mejorar temas como productividades y temas de eficiencia económica. Se utiliza entonces la economía aplicada para ese tipo de conocimiento, al igual que una de las grandes ramas que ha cogido mucha fuerza en los últimos 20 años, que son lo que se conocen como las econometrías. La econometría es el uso de las estadísticas con la teoría económica para utilizarla en diversos campos, tanto sectoriales como de toda la economía de un país. Entonces, compañeros, con las economías aplicadas terminamos las grandes divisiones que tiene la economía. En todo caso, hay que decirles que para los grandes economistas no hay sino en economía las grandes divisiones serían lo que se conoce como la microeconomía. No lo llaman teorías económicas, sino microeconomía, porque la microeconomía hace referencia especialmente a una sola de las teorías económicas. Mañana lo veremos en el tema de pensamiento económico, cuando ellos hablan de que la economía es microeconomía,
macroeconomía y economía aplicada están restringiendo su pensamiento a la posibilidad o a la imposibilidad de que otros pensamientos económicos, por ejemplo los pensamientos económicos críticos, ocupen un lugar importante en el tema de la economía. Bueno, compañeros, entonces con esto terminamos la parte de las divisiones que tiene la economía. Por último, les debo hablar de cuál es el método de estudio que utiliza esta disciplina o esta ciencia. El método que usamos en estas áreas de pensamiento económicos es principalmente un método deductivo que sale o parte de el estudio de modelos. Entonces, tanto para la teoría económica como para la macroeconomía como para la teoría del desarrollo, todas parten de construir su discurso o construir el discurso a partir de modelos. Los modelos, entendámoslos como una simplificación de la realidad. Eso es un modelo económico. Una simplificación de la realidad es inferir conclusiones generales a partir de aislar muchos temas y discutir sobre lo esencial. Entonces, para que entendamos, por ejemplo, un arquitecto construye modelos a través de sus maquetas. La industria construye prototipos de funcionamiento a través de modelos. En los laboratorios también se trata de simplificar la realidad a través de modelos. En la economía también utilizamos modelos. Entonces, en el pensamiento económico, que lo vamos a ver, en el pensamiento económico, cada una de las escuelas de pensamiento económico construye modelos explicativos, que no son la realidad. O sea, un modelo no es la realidad, es una simplificación de la realidad. Eso es importante, porque cuando cuestionamos una teoría económica, no estamos cuestionando su lógica general o sus conclusiones generales, sino que estamos poniendo en duda simplemente la simplificación que se hace de esa realidad. Eso es importante entonces tenerlo presente. Los modelos los vamos construyendo cada una de las escuelas. Las teorías críticas también tienen sus propios modelos, y las teorías liberales, neoliberales o clásicas o neoclásicas, el keynesianismo, el marxismo y demás, pues tienen a su haber explicaciones de lo económico a partir de modelos económicos. Y por último, quería hacer énfasis en lo importante que es el estudio de la economía para todos nosotros. El estudio de la economía es fundamental porque la única manera de que nosotros en los movimientos sociales consigamos lo que pretendemos, o que las sociedades en sí hagan propuestas de modelos alternativos, se necesita obligatoriamente tener claro los temas económicos y debe manejar este tema para hacer propuestas alternativas. El dominio de los temas económicos es fundamental para el movimiento social. Nosotros hemos hecho bastantes esfuerzos en la escuela NEPO porque todos los años hayan temas económicos dentro del debate. Y esto se debe principalmente a que comprendemos que la lucha social, las luchas políticas, no se logran sino a través del entendimiento y de llevar propuestas que tengan que ver con los temas económicos.
Compañeros, espero que esta introducción haya sido útil. Los invito a participar de las actividades que dejaremos en el aula. Los invitaré a ver algunos videos y a participar de unos debates y unos talleres que dejaremos en el aula. Hasta entonces, el tema que nos implica el día de mañana, que es el tema del pensamiento económico. Gracias, compañeros.